Saludos de nuevo, alumnos de Analítica de Negocios. Como les había mencionado, les prometí todavía ponerles otro video, el cual me parece importante ya que hemos hablado de la administración de las empresas del conocimiento, las empresas que aprenden, pero no hemos hablado del rol de nuestras carreras o cómo embonamos en este ambiente, aunque quizás lo podamos determinar por la naturaleza de estas mismas empresas. Y bien, entonces, vamos a tratar de contrastar esta parte, lo que ya hemos visto de lo que las organizaciones realizan para, en su necesidad de evolucionar a las empresas del conocimiento, como los datos se vuelven información, que ya lo hemos visto en esta jerarquía, y esta información es el conocimiento que lleva a la experiencia y esta experiencia pues lo hemos visto en algunos esquemas, en la sabiduría. Pues bueno, nos menciona aquí en este contenido, en esta bibliografía, que los programas de la gestión del conocimiento, le pongo siempre el paréntesis de KM por Knowledge Management, en caso de que lo queramos buscar en otra literatura, pues tienden a ser un enfoque gerencial, como lo hemos visto, como administrativo, comercial, o ya en cuestiones de tecnología de la información, que vamos a ver un poquito más adelante que su carrera pues está un poquito destinada a esta parte un poco técnica, ¿no? Digo, pero tenemos bases todavía administrativas para tener un poco de balance entre ambos lados. Entonces, indiscutiblemente hemos visto que el conocimiento que generamos necesitamos que esté accesible rápidamente y para ello hacemos uso de la tecnología, por lo tanto, esta está ligada muy cerca eh, de la carrera, ¿no? O bueno, como menciona aquí, al menos hasta cierto punto, pero se traslapan o existe una superposición en cierto grado. Entonces, como estamos viendo que el enfoque tiende a ser administrativo o tiende a ser un poco más técnico, pues el enfoque se puede dividir o se ha visto normalmente en las academias, en los institutos, como una escuela de negocios o una escuela de tecnologías de la información. Entonces, algunos programas podrán enfocarse en detalles de la arquitectura, el diseño, implementación de sistemas expertos, intranets, esta facilidad de poder llegar a la información, mientras que otros se enfocarán más a la naturaleza del conocimiento, esta información que hemos visto como tácita, el conocimiento tácito, perdón, en temas de cultura organizacional, gestión de personas y equipos. Pero independientemente de ellos, nunca hay que olvidar que la tecnología es parte importante porque no solamente es para la carrera que estemos cursando, sino todos los ámbitos en general. Por ello, la empresa se ha visto la necesidad de evolucionar de tal forma. Hemos visto que los fenómenos han sido la globalización, han sido precisamente las conexiones de redes que llevaron al Internet y todo este flujo de información que nos lleva a pues estar determinando cada vez decisiones respecto a lo que ocurre en nuestros entornos internos y externos. Entonces la tecnología pues es importante, pero pues no es la solución, nos sirve para precisamente obtener la información, eh, interpretarla y a partir de ahí tomar las decisiones. Entonces por ello debemos tener cuidado para aplicar las estrategias a partir de ella. Pues tenemos en la existencia en el mercado pues algunos puestos, en sí la gestión del conocimiento pues es un tanto joven, ya que empezó con el desarrollo de las computadoras y estamos hablando en esta adopción de los años 80 del siglo pasado, 90, si nos ubicamos más en concreto en México. Entonces, pues eh, existe pues todavía una escasez, digamos, de personal por las diferencias que existen entre las carreras tecnológicas y el resto, ¿no? Entonces, estos puestos requieren una gran capacidad de administrar, influir y organizar, mientras que los técnicos se centrarán más en habilidades de tecnología de la información. Menciono aquí relativamente hablando, porque finalmente vamos a hablar un poquito más a detalle de ello. No simplemente sería programar y manipular la información para un resultado, sino ir todavía más allá, ¿no? Y precisamente estamos conectando lo que ya hemos visto con las empresas que aprenden, pero ahora con la ciencia de datos que vamos a darle una entrada
a esta misma jerarquía, a esta misma analogía. Y es que en las últimas décadas, les menciono con la llegada de las tecnologías y sobre todo el Internet, hemos progresado a la capacidad de identificar, recopilar y almacenar una gran cantidad de datos. Y en esta gran cantidad de datos, imaginen el exponente de bits que estamos manejando con lo que conocemos ahora del Big Data, que estamos hablando del Internet de las cosas, que todo está conectado a una misma red y todo brinda una información, que esa información pues, puede ser tanto de uso personal como organizacional o incluso para datos mundiales, ¿no? Un sensor en una casa pues me está dando a mí en mi teléfono móvil, inclusive puede ser hasta otro país donde yo esté de viaje, me está indicando esa información para yo hacer o actuar de manera oportuna, ¿no? Entonces, hoy tenemos muchísimos datos, tenemos mucha información, pero cada vez estamos más hambrientos de conocimiento. O sea, ¿qué hacemos con toda esa información? No nada más están los datos y pues interpretarlos tenemos que hacerlo de alguna manera. Y para hacerlo tenemos que darle un camino, tenemos que encontrarle un sentido y este sentido pues finalmente nos tiene que servir para algo, si no es una información que estamos, si la tenemos en una base de datos por ejemplo, la estamos guardando en vano, ¿no? Está ocupando un recurso en nuestra empresa, en nuestro domicilio, si estamos hablando de los conceptos personales, como decimos, pues dio aquí, ¿no? En vano. Entonces, los datos nos rodean por todos lados, ¿no? Y estos datos, pues es todo lo que hacemos, todo lo que sabemos. Si estamos hablando de los mapas, por ejemplo, saben a dónde vamos, saben cuánto tiempo estamos en algún lugar. Si estamos hablando de estas bocinas donde los comandos de voz se activan, pues realmente está obteniendo muchísima información. Estos asistentes como tenemos a Siri, como tenemos a Cortana, etcétera, Alexa, ¿no? Entonces la información la capturamos y se almacenan en algún lugar, pero tenemos que lograr que no nada más sean accesibles, sino que puedan hacerse algún cálculo, alguna especie de manejo para que nos lleve a un análisis y genere una aportación. Entonces, aquí empieza esta cuestión de la ciencia de los datos. Tenemos muchos datos y pues faltan muchos por venir. Imagínense cuántos más dispositivos van a encontrar que se conecten a Internet. Bueno, en otro video hemos hablado en esta parte de todo este flujo de la información con cada vez más dispositivos conectados a Internet. Entonces cada vez tenemos más datos por analizar y más datos por encontrarles una finalidad. Entonces, la ciencia de los datos se utiliza para precisamente el esfuerzo de analizar estos datos y convertirlos en información, en conocimiento. O sea, aplicar la jerarquía que hemos visto del conocimiento de un dato a información, que esta información nos sirva para experiencias y poder, así como el proceso administrativo, actuar de manera oportuna para prevenir fallos o mejorar éxitos. ¿Okay? Bueno, entonces, los científicos de datos aplican una colección amplia de técnicas, tecnologías de matemáticas, estadísticas, aprendizaje automático. Muchas veces lo hemos escuchado mencionar, pero no lo identificamos con esas palabras, sino machine learning, inteligencia artificial, para descomponer problemas complejos en más pequeños. Si estamos hablando de teoría general del sistema, pues subsistemas que brinden información y el mismo conocimientos. Entonces, así como mencionamos el campo del machine learning, pues tenemos otros que podemos relacionar con esta ciencia, que es la minería de datos o data mining, y muchas veces estos se utilizan pues como sinónimos, ¿no? Pero cuando hablamos de ciencia de datos, estamos hablando de un enfoque más amplio, tiene un alcance más general, ¿no? El Machine Learning, por ejemplo, se centra en el diseño y evaluación de algoritmos para extraer patrones de datos, es decir, cómo reacciona a partir de cierta información, una cuestión de toma de decisiones pues semiautomática, ¿no? Una está dirigida y programada, y la minería de datos generalmente del análisis de datos estructurados, que implica un énfasis en aplicaciones comerciales, es decir, todos los datos, recabarlos para darle esa finalidad, ¿no? El punto común entre estas disciplinas entonces es mejorar la toma de decisiones a través de analizar esos datos. Y de ahí surge pues nuestro papel como científicos de datos.
Nuestro papel como científicos de datos es realizar transformaciones que den sentido a estos datos para evidenciar con sabiduría un conocimiento implementado que nos permita tomar estas decisiones. Entonces, estamos haciendo, aunque en muchas partes se considera casi como magia, los que desconocen un poco de esta tecnología, estamos convirtiendo lo oscuro a lo conocido, estamos dando claridad a lo que existe, pero muchas veces no vemos. Entonces, esto puede ser un beneficio real para las empresas, para cualquier industria, inclusive para los gobiernos, medio ambiente, y dependiendo del campo donde lo implementemos, pues a la humanidad en general. Todas las organizaciones que ya le hemos visto en sesiones anteriores, pues son o deberían ser una organización basada en datos. ¿Okay? Hemos hablado sobre empleados y cómo cada uno aporta de acuerdo a su experiencia o de acuerdo a sus actitudes que le han servido para tener éxitos o fracasos, pero finalmente sirven para aprender lecciones, y por eso nos menciona aquí, la organización ha llegado a ese punto donde es una necesidad. Con este deseo y hambre de aprender continuamente, descubrimos entonces que los científicos siempre estarán buscando oportunidades para mejorar la forma en que se hacen las cosas, cómo hacemos mejor lo que hicimos ayer. Entonces, ¿qué se necesita para ello? Pues obviamente si hablamos de data mining estamos hablando de obtener los datos, pues precisamente estamos agarrando los datos de todos los muchísimos que hay para descubrir conocimientos. Y de esta manera también se cataloga al científico como un artista. ¿Por qué? Porque no tenemos una fórmula estática, no tenemos una receta para decir agarra estos datos y transfórmalas así, sino muchas veces depende de la misma interpretación y el sentido que le pueden dar a los datos para una finalidad, ¿no? Cuando hablamos de tecnologías, hablamos de la parte técnica, servidores, conexiones, pues muchas veces decimos, pues existe la carrera de informática, pero pues es el origen de esto, ¿no? El uso de las tecnologías. Y hemos visto que en estas últimas 3 décadas, pues cuando relacionamos estos términos de informática o computación, pues nos referimos al lenguaje de programación, hablamos de ingeniería de software, bases de datos y recientemente pues inteligencia artificial, bueno, no tan reciente, más recientemente a machine learning, minería de datos, ciencia de datos. Entonces ha sido toda una evolución donde no simplemente nos apegamos a saber programar en un lenguaje, ¿no? Muchas veces se da por esa entendido, obtener información en una base de datos, programarlo y ya, ¿no? Pero estamos viendo que simplemente es una herramienta que nos permite transformar, decíamos, datos en información y conocimiento para habilitarnos esta sabiduría a los distintos niveles de la sociedad, de las organizaciones de la sociedad, empresa, quizás si estamos hablando de instituciones con mayor alcance, pues estamos hablando de mayor, digamos, espacio regional, ¿no? O espacio a nivel nacional, o a nivel, cuando digo región, estoy hablando de un conjunto de países, ¿no? O bien, la división que ustedes quieran tomar en cuenta, el alcance, pues es indeterminado. Entonces, este lenguaje por el cual nos expresamos, de cómo nos comunicamos, es precisamente una de las características de un científico de datos. Si interpretamos la información que muchas veces decíamos puede ser invisible, puede ser indetectable por otros, y nosotros le estamos dando un sentido, pues nos da pues una sofisticación, perdón, respecto a los demás. Estamos obteniendo o tomando decisiones a partir de cosas que desconocíamos. Para convertirnos en científicos de datos, entonces necesitamos características que ya siempre se han visto en el campo de la informática o de la computación, que es una sólida formación en matemáticas, estadística y, bueno, la misma informática, y un entusiasmo por ingeniería de software y programación de computadoras. Suena muy redundante, pero cuando hablamos de informática, precisamente es el manejo de la información, ingeniería de software, cómo funciona pues el software, y programarlo, pues es la técnica de implementar este conocimiento para que nos sirva, como decíamos hace un momento, herramienta de interpretación.
Entonces, la carrera normalmente empieza como técnico de datos, donde se aplica uso de manejadores de base de datos como lo es SQL y otras tecnologías para poder precisamente tenerlos en algún lugar, estos datos, y a partir de esto poder, como decimos, jugar o interactuar con ellos, ¿no? De muchísimas formas, ¿no? Un analista de datos entonces agrega más valor a estos datos extraídos porque puede utilizarlos ya sea a través de análisis estadísticos, de análisis visuales, que nos van a servir, pues ya decíamos, herramientas de software que ya existen bastantes, pero la tecnología sigue avanzando, podemos interpretar los datos de distinta manera, entonces es una evolución constante. Y un analista de datos pues también puede identificar problemas de calidad en estos datos e integrar con el técnico de datos para explorar la calidad y veracidad. Es decir, si hacemos un ejemplo muy sencillo, si hacemos una encuesta y la gente no la contesta en la forma o digamos con la verdad, los datos pues pierden veracidad. ¿Cómo lo comprobamos? Pues a través de algunos análisis que muchas veces son estadísticos y pues de esta manera encontraríamos si esa información es de calidad y veracidad, por mencionar un ejemplo, ¿no? Entonces el papel de un analista de datos es informar para respaldar con evidencia cualquier toma de decisiones, ya lo habíamos visto como científico de datos, y pues a partir de estos datos normalmente construimos un modelo con el comportamiento que tienen estos mismos para entender los fenómenos que pasan en el mundo, que es el concepto de la ciencia en general. Para eso hacemos pues eh, todas estas investigaciones, para eso proponemos hipótesis, ¿no? Para ver si existe alguna relación entre datos que nos den una explicación de algún fenómeno en general. Entonces, construyendo estos modelos del mundo, aprender estas interacciones con los datos, podemos dar una base a conocimientos que no se tenían antes. Precisamente así es como avanza la ciencia. Y pues en este sentido, nuestra tecnología va a seguir desarrollándose, seremos capaces de automatizar muchas tareas que nos servirán a su vez como herramientas de las que hemos dicho que ya existen, pues bueno, se irán generando más que nos servirán como apoyo siendo científicos de datos. Y pues de ahí se distingue pues, la importancia de este científico de datos que va a ser inevitable, ¿no? Siempre va a necesitar que haya una persona, aunque muchas veces desde hace muchos años se ha hablado de la sustitución del humano por las máquinas, pues bueno, hasta cierto punto es general cuando hablamos de trabajos básicos. Nos hemos ido en esta evolución de la empresa donde vemos que el humano es el recurso más importante o el trabajador, pues, y precisamente de eso nos está hablando aquí. Todavía está siendo insustituible. Y en este camino que hemos recorrido con estas diapositivas, donde vemos cómo la empresa tiende a evolucionar al conocimiento, cómo se forma este mismo, y ahora cuando estamos hablando de la carrera en sí, sus divisiones o sus contrastes, tanto lo administrativo como lo técnico, cómo se encuentra este balance y para qué sirve y cómo se forma un científico de datos, les pongo de muestra lo que es la currícula de la carrera analítica de negocios, pues como pueden ver, sí tiene bastantes matemáticas, estadísticas, lo podemos ver aquí, bases de datos, que son los que estamos hablando, pero también algunas de las cuestiones que hablamos como inteligencia artificial, estamos hablando de deep learning, acá en aprendizaje profundo, minería de datos, entonces se intenta que tengan un acercamiento a ser precisamente un científico de datos, ¿no? O sea, interpretarlos, pero también poderlos trabajar, o como decimos normalmente, jugar con estos datos para encontrar pues nuevos conocimientos, ¿no? Y bueno, nuevos conocimientos es generar quizás artículos científicos o quizás aplicarlos en el ámbito organizacional y para ello nos servirán otras materias como la síntesis de la investigación, ¿no? Para generar pues estos mismos proyectos. Bueno, algunos nada más para terminar mitos de la ciencia de datos es la creencia, decíamos, que vamos a ser sustituidos por las máquinas o que es un proceso autónomo que pues van a resolver finalmente los problemas de manera automática, pero hemos visto que la ciencia de los datos requiere siempre una supervisión humana calificada a lo largo de las diferentes etapas del proceso. Y es que si vemos la inteligencia artificial,
si es que vemos Machine Learning, pues todo está a partir de una experiencia humana o una experiencia de la persona que le indica a esta máquina cómo debe reaccionar a partir de cierta información o ciertos datos. El uso generalizado y creciente de estos datos significa que el desafío es precisamente localizar analistas humanos calificados y contratarlos, no simplemente pensar en la infraestructura, que es lo que muchas veces se piensa cuando se habla de un departamento de informática o un departamento computacional, que tenga más servidores, que tenga una mejor red, que tenga las máquinas más actuales, ¿no? Pero finalmente el talento está en las personas que utilizan estas herramientas. Entonces, hablando de esto, ya les decía que las carreras pues es relativamente joven respecto a otros restos de profesiones. Pues bueno, esto hace que el talento humano sea un bien escaso en esta rama y por ello pues tienen las empresas ciertas dificultades y no solamente a nivel empresa, sino las personas en reconocer la importancia de esta materia, ¿no? Otro mito es que todo necesita el Big Data. Todo necesita, si hablamos de ciencia de datos, siempre vamos a estar pensando en capturar información de las redes sociales, en agarrar todos los dispositivos que forman la casa inteligente y con ello hacer un aprendizaje profundo. Pero no, como lo hemos visto desde un inicio, precisamente se les da el enfoque de la administración y las organizaciones para ver que no necesitamos tener toda la información del mundo, sino simplemente la que se adecua, si estamos hablando obviamente en el ambiente organizacional, o digamos seccionar la información a la que nos vamos a dedicar para llevar un aprovechamiento de esos datos. Digamos, son muchísimos y no podemos trabajarlos todos, nos perderíamos con tanta información y querer interpretarlo todo. Entonces, por eso hablábamos anteriormente de subsistemas, que es la parte que me interesa o a qué voy a destinar ciertos datos de todos los que tengo. Entonces, lo importante no es tener todos los datos del mundo, sino tener los datos correctos. Por eso dice, los datos correctos son el requisito más importante. Entonces, no es que tengamos que ser, si estamos en una empresa, si formamos una empresa o pertenecemos a una, que tenga que ser realmente un Microsoft o un Google, ¿no? Una organización no necesita manejar tantos datos para disponer y beneficiarse de la ciencia de los datos. ¿Ok? Y bueno, aquí esta presentación ha sido basada en esta bibliografía. Cuando, si les interesa profundizar en alguno de ellos, pues yo se los comparto. Ya nomás me lo comuniquen, ¿no? Aquí vamos a dejar el video. Espero que les haya quedado claro. Vemos muchas cosas en común cuando hablamos de la organización del aprendizaje, pero en esta ocasión estábamos hablando más de, como dice la presentación, de la carrera, ¿no? Cómo la gestión del conocimiento forma un perfil, o bueno, varios perfiles en el cual quizás nos vayamos a estar ubicando a lo largo de nuestra carrera, ¿ok? Por lo pronto, aquí los dejo. Nos vemos, ya casi se acaba el semestre. Ánimo, hasta luego.